De rosa, este es un líquido rosado y mete a una rata y le pone una de estas rejillas, ¿no? La pone y atrapa a la ratita allá adentro. Y está la ratita y ya está así como, no, porque está pues, tratando, o sea, siente justamente que está pasando el líquido a sus pulmones, pero no se asfixia, ¿no? Que la rata creo que es la mascota de uno de los que está ahí en el laboratorio con este científico. Maestra, ¿le podría regresar a la anterior diapositiva? Tantito? Claro que sí. A ver, déjenme ver. No, ya, gracias. No hay de qué. Nos podemos quedar con la duda de qué película es. Buscando en cuál película es para no dejarlos con la duda. Bueno, a ver si carga. Bueno, pues mientras se busca ahorita es se llama, no era perfluoral, es percarbonato, entonces a lo mejor sí puede ser la película que me dice. En The Abyss, el abismo. En esa es en donde hablan sobre, o sea, específicamente utilizan el perfluorocarbono, que es el líquido respirable. Ya, pero bueno, les digo, entonces, eso forma parte también como de esta interacción que hablamos de la tensión superficial, ¿no? En la capacidad que tiene un líquido de poder disolver algunas otras sustancias que tengan alguna similitud, ¿vale? De hecho, en la química hay una cosa que se llama ley de semejanza, que dice que solamente lo similar disuelve a lo similar, es decir, que nosotros solamente podemos disolver compuestos iónicos en sustancias iónicas, polares en polares y no polares en no polares. Pero el agua es la única rara que rompe con todo eso, ¿vale? Porque el agua tiene un enlace polar, ¿vale? Pero es un enlace polar que al tener una interacción que se llama, la que les comentaba hace rato, que se llama puentes de hidrógeno, le hace tener características tan extrañas como poder disolver a los enlaces iónicos también. Por eso podemos disolver sal en agua, porque la sal de mesa, la sal común, es un enlace o tiene un enlace iónico, pero la podemos disolver perfectamente en agua. Ok, aquí por ejemplo les puse algunos compuestos para representar justamente los diferentes tipos de enlaces. Aquí está la sal de mesa, que es cloruro de sodio, que presenta un metal y un no metal, por lo tanto tendrá un enlace de tipo iónico. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que también tiene cloro, empieza con H. El ácido clorhídrico, el que tenemos presente en el estómago para poder degradar alimentos, el ácido clorhídrico presenta un enlace de tipo covalente polar. El dióxido de carbono sería un covalente polar, el iyoduro de bario sería un iónico, porque el bario es un metal y el yodo un no metal. El carbonato de calcio, tenemos un metal y no metales, entonces este sería también iónico.
Y en el caso del oxígeno, por ejemplo, como les decía, el oxígeno que respiramos pues es O2, entonces este presenta un enlace covalente no polar. Muy bien, ahora hablemos de los compuestos. ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos estado hablando? Bueno, si dos o más elementos se unen, ¿no? Como en el ejemplo que está aquí, ¿vale? Que ya no son elementos solitos, sino están combinados, que nosotros visualmente, siempre que ustedes en una fórmula química vean más de una mayúscula, entonces ustedes pueden asumir que eso es un compuesto, ¿vale? ¿Qué los mantiene unidos? Pues los enlaces que acabamos de ver. Entonces un compuesto son uniones, pero son uniones de tipo químico. Ya no es lo mismo que agua con café, como me preguntaban hace rato, que eso es una mezcla. ¿Lo podemos separar? Sí, lo podemos separar, ¿vale? O agua con azúcar, o café con azúcar. Eso sí lo podemos separar, ¿vale? Y cada uno de ellos guarda todavía sus propiedades. Pero en el caso de un compuesto, cada uno de los elementos o de las sustancias que los componen ya no van a guardar sus mismas propiedades, ya no van a tener las mismas propiedades. Entonces eso pues les va a impedir justamente el comportarse de manera similar a cuando estaban separados, ¿vale? Los compuestos, ya dijimos, solamente se pueden descomponer por algunos métodos químicos, entonces prácticamente por eso decimos que son irreversibles, ¿vale? Y la parte más pequeña que representa un compuesto es la molécula. Una molécula es una unión de dos o más átomos, en este caso diferentes. Ahora, ¿qué es una ecuación química? Bueno, una ecuación química es una representación gráfica que nosotros utilizamos para poder identificar, ¿no? O representar, valga la redundancia, a una reacción química, ¿vale? Lo que ocurriría, digamos, de forma en un matraz, por ejemplo, bueno, pues lo podemos representar gráficamente a través de la ecuación química. La ecuación química siempre debe de cumplir con la ley de conservación de la materia, que es lo que en prepa seguramente los molestaron diciéndoles que tenían que balancear las reacciones, ¿vale? Balancear una reacción justamente se refiere a cumplir con la ley de conservación de la materia, es decir, que no se genere nueva materia ni tampoco se pierda, que se mantenga lo mismo que tenemos en reactivos, la misma cantidad tengamos también en los productos, ¿vale? Los reactivos son las sustancias que están antes de la flecha, ¿no? Digamos los ingredientes, y los productos serán los que están después de la flecha, digamos lo que obtenemos, los resultados, ¿vale? Ahora, déjenme ver porque ¿qué les puse aquí? Ya sé. Sí. Esta, por ejemplo, es de la película Martian, ¿no? Justamente él empieza a hacer algunos cálculos y el permitirse conocer alguno de esto le va a permitir encontrar la forma de realizar. Entonces, digo, aquí no lo ponen tan específico, pero pues sabemos que lo va a hacer. Espérenme. Déjenme ver porque no sé si compartí audio y si no me va a pasar lo mismo que me pasó con la de Cars. Déjenme volver a compartirlo para que no se quede sin audio, porque si no... Bueno, aprovechando que estamos en química, les voy explicando todo lo que está haciendo aquí, ¿vale? Él está rescatando algunas de las heces, ¿no? Que pues dejaron ahí algunos de sus compañeros. Esto porque se supone que él está en tierra marciana, ¿vale? Entonces la tierra marciana pues obviamente no va a tener las mismas composiciones, pero las semillas, bueno, en este caso él va a plantar papas, ¿no? Entonces las papas que él tiene pues son papas humanas, ¿vale? Entonces van a tener obviamente, bueno, terrícolas, mejor dicho, ¿vale? Entonces obviamente va a utilizar o va a necesitar o van a tener necesidades nutrimentales pues terrestres. Entonces él lo que está haciendo es
tomar un poco de tierra que trae terrestre, hacer una combinación, que es de hecho lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y entonces lo que está haciendo con las heces humanas, pues nosotros también en nuestras heces, pues vamos a desechar algunas de las cosas que consumimos, y obviamente pues con su consumo también es un consumo terrestre, entonces eso va a permitir enriquecer la tierra y darles justamente una idea, ¿no? Ándale, sí podría ser como una precuela, ¿no? Porque sí, pero lo que pasa es que están en diferentes momentos. Ok, le pongo pausa si hay que explicar alguna otra cosa, pero quiero que pongan atención, porque la verdad creo que me gustó mucho cómo lo plantearon todo esto, químicamente hablando. Esta es la mezcla que hicimos. The problem is water. I have created 126 square meters of soil, but every cubic meter of soil requires 40 liters of water to be farmable. So I gotta make a lot more water. Good thing is I know the recipe. Está haciendo el cálculo de cuánta agua necesita para regar eso que acaba de sembrar, ¿vale? Y él lo que está pensando es justamente utilizar y crear agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Esa es una reacción que ocurre, ¿no? Para que más o menos calculen la cantidad, o sea, porque no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, yo sí, cuando estaba en la secundaria y de repente decían que había mucha escasez de agua, yo decía, bueno, ¿y por qué no creamos agua, no? Si vamos a hacer una reacción en donde se crea agua, pues ¿por qué no hacemos agua y nos quitamos del problema? Porque aparte de todo va a ser agua pura, ¿no? Pues la verdad es que la cantidad de energía necesaria no resultaría rentable para poder hacerlo. Obviamente esto es una película y lo está haciendo, pero déjenme decirles que naturalmente hay una reacción que ocurre del hidrógeno, el combustible que se utiliza para poder elevar la mayoría de los cohetes es justamente, bueno, él está ahí tomando alcohol isopropílico, que es de donde va a tomar el oxígeno, ¿vale? Y el combustible de los de los cohetes que libera hidrógeno, ¿vale? Y cuando un cohete real se lanza en órbita, ¿no? Se enciende, siempre se ve, ¿no? Obviamente a nosotros en la tele no lo alcanzamos a ver, pero siempre se ve un charco, así como si aventaran agua. Esto es porque la gran cantidad de energía que se necesita para impulsar el cohete, acuérdense, equilibrio de fuerzas, ¿no? Necesito hacer una fuerza similar, ¿no? A que el cohete se impulse, pues hace una fuerza similar. Energéticamente es mucho, entonces el hidrógeno que se expulsa de la elevación de ese cohete reacciona con el oxígeno del medio ambiente y genera agua, ¿no? Entonces por eso siempre los cohetes cuando se expulsan a la atmósfera siempre dejan un charco de agua, y eso no es porque se les esté escurriendo nada, sino porque hay una reacción del hidrógeno que se libera por la parte del combustible con el oxígeno del medio ambiente. Entonces él está tratando de imitar esa reacción. You take hydrogen, you add oxygen, you burn. Now I have hundreds of liters of unused hydrazine at the NDB. If I run the hydrazine over an iridium catalyst, it'll separate into N2 and H2. And then if I just direct the hydrogen into a small area and burn it, luckily in the history of humanity, nothing bad has ever happened from lighting hydrogen on fire. NASA hates fire because of the whole fire makes everybody die in space thing. So everything they sent us up here with is flame retardant, with the notable exception of Martinez's personal items.
I am sorry, Martinez, but if you didn't want me to go through your stuff, you shouldn't have left me for dead on a desolate planet. By the way, I'm figuring you're gonna be fine with this, given my present situation. So, yeah, I blew myself up. Best guess, I forgot to account for the excess oxygen that I've been exhaling when I did my calculations. Because I'm stupid. Yeah, I'm gonna get back to work here just as soon as my ears stop ringing. Ok, bueno, aquí un poquito de la importancia, justo, bueno, estaba leyendo lo que comentaron de esa película, o de ese personaje de Julio Verne que usa la química para para sobrevivir en una isla. No lo he escuchado, pero podemos investigar cuál es. Pero aquí la importancia de la química hasta en la vida cotidiana, ¿vale? El hecho, por ejemplo, de este fundamento de cómo encender un cerillo, ¿no? Es química básica, ¿no? Que incluso nos puede salvar, ¿no? Justo es lo que él está mencionando al final, ¿no? O sea, todo estaba bien hecho, pero no no consideré, ¿no? Que, pues, obviamente si está dentro del transbordador, pues se está generando oxígeno, ¿no? El transbordador necesita oxígeno porque él lo tiene que respirar. Entonces hay un exceso de oxígeno, no aisló su método de reacción, por eso explotó, porque pues no había una dirección de hacia dónde tenía que haber esa reacción, solamente con el oxígeno que estaba obteniendo directamente del alcohol isopropílico, que es el tampito ese que puso ahí, ¿vale? Entonces, ahí también la importancia, ¿no? De todo eso, o sea, por eso me gustó mucho como esta parte, porque realmente está considerando, ¿no? Que muchas veces, a veces la química se cree como que como magia, ¿no? Y sí la podemos utilizar como magia, pero siempre y cuando sepamos que es química, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo que está tratando de hacer es formar un compuesto, ¿vale? Entonces, la formación de los compuestos no siempre es algo muy sencillo, ¿no? Es algo que requiere una gran cantidad de energía, y al requerir una gran cantidad de energía, pues entonces, por eso, hay un cambio de conformación, ¿vale? Muy bien. Hablemos entonces ahora de un tipo específico de sustancias, ¿vale? Que son los ácidos y las bases. De todas estas sustancias, de todos estos compuestos que nosotros hemos hablado, algunos de estos van a tener ciertos comportamientos regularmente al encontrarse disueltos en agua. ¿Por qué siempre ponemos de ejemplo las cosas disueltas en agua? Bueno, porque el agua es uno de los líquidos más importantes que nosotros tenemos, y no solo un líquido, sino una de las sustancias más importantes que existen en el planeta, ¿vale? Porque aparte de todo, pues es necesaria para la vida de cualquier ser vivo, microscópico o macroscópico, ¿vale? Entonces, por eso es tan particular que mucho en la química se define a partir del agua, ¿vale? O del comportamiento del agua, o que el agua sea el mejor ejemplo para muchas cosas, ¿vale? En el caso de los ácidos y las bases no es la excepción, ¿vale? La mayoría de las cosas que nosotros consumimos o lo que nosotros comemos regularmente siempre va a estar del lado de los ácidos, pero bueno, ¿qué es un ácido y qué es una base? Bueno, aquí vamos a identificar algunas de las características principales para poder clasificar a las sustancias, ya sea en ácidos o ya sea en bases, ¿vale? Los ácidos generalmente, cuando nosotros los escribimos, cuando nosotros los tenemos en su forma, digamos, representada, van a iniciar con H, su fórmula siempre va a iniciar con H, siempre van a tener un sabor agrio, ¿vale? Aunque nosotros decimos sabor ácido, en realidad el sabor es agrio, ¿vale? Como el jugo de limón. Van a ser corrosivos al tacto. Esta cuestión que tenemos que sea como de picor, ¿no? O sea, incluso pasa con el limón, aunque no sea tan perceptible, pues regularmente si nos queda un poquito de limón,
o si tenemos una cortadita abierta, pues nos arde. Ese ardor es esta capacidad corrosiva que tienen los ácidos, ¿vale? Hay un tipo de indicador que es un papelito que se encuentra bañado por una sustancia que permite un cambio en el color, ¿vale? Este papel se conoce como papel tornasol. Si nosotros sumergimos papel tornasol en un ácido regularmente, ¿no?, va a cambiar a tonalidades de rojo, ¿vale? Entonces, por eso, todo lo que sea ácido lo vamos a relacionar siempre con el color rojo, ¿vale? Incluso, si ustedes utilizaran algunas tintes naturales, como el betabel, como la col morada, como la bugambilia, ¿no?, que son sustancias naturales que regularmente tienden a tener colores morados o rosas, si ustedes los ponen en presencia de ácidos, siempre van a tender a una coloración roja, ¿vale? O rosa mexicano, ¿vale? Pero bueno, siempre yéndose hacia la parte como rojiza. Ahora, en el caso de las bases, cuando nosotros tenemos una representación gráfica de las bases, siempre las vamos a ver representadas con letras, ¿no? Y van a terminar en OH. Es decir, que las bases, ¿no?, también se pueden llamar hidróxidos, ¿vale? Van a terminar con OH, que es justamente oxígeno e hidrógeno. Las bases van a tener un sabor amargo, ¿vale? Regularmente las bases se siente aquí atrás, como cuando por error nos cae un poco de jabón en la boca y tenemos ese como picor aquí en la parte de aquí atrás. Eso justamente es la sensación de amargo, ¿vale? Y esa es una sensación muy característica de las bases. Otra característica de las bases es que son jabonosas al tacto, ¿vale? Esto porque la base o el hidróxido está reaccionando con la grasa de nuestro cuerpo y literalmente se está convirtiendo en jabón, ¿vale? Entonces las bases regularmente van a sentirse jabonosas al tacto. Cuando hablamos del papel tornasol, en este papelito que cambia de color, si nosotros lo sumergimos en una base, este cambiará al color azul. Lo mismo pasa con los indicadores que les comentaba, indicadores naturales que podemos conseguir haciendo un tecito, ¿vale? Estos van a tender a tener un cambio hacia la coloración azulada, ¿vale? Ahora, en ambos hay hasta abajo una característica que es el pH. El pH se define como el potencial de hidrógeno, es decir, la cantidad de hidrógenos que se liberan al medio por la sustancia que estamos disolviendo en solución acuosa. Eso es muy importante para poder calcular el pH. La sustancia que yo tengo tiene que estar disuelta en agua. Si no está disuelta en agua, yo no le puedo calcular el pH. Yo no puedo calcular pH de un gas o de un sólido. Tengo que calcular pH de una disolución acuosa, es decir, algo que esté disuelto en agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente el pH se calcula con un aparatito que se conoce como potenciómetro, ¿vale? El potenciómetro pues consta de un electrodo, ¿vale?, un tubito que se sumerge en la solución con ácido o con base y este va a lanzar una señal. Esa señal va a buscar los hidrógenos que se encuentran disueltos en el medio. Si hay muchos hidrógenos disueltos en el medio, el pH arrojará un valor entre 0 y 7. Y entonces, 0 y 6.9, menor a 7. Eso me va a indicar que ahí tengo la presencia de un ácido. Pero si la cantidad de hidrógenos que hay disueltos en el medio son pocos, ¿vale?, entonces lanzará un valor de entre 7 y 14. Y esto me va a permitir identificar que en esa disolución yo tengo una base, ¿vale? Esto obviamente es una forma o una manera más formal de poder identificar ácidos y bases sin necesidad de probarlos, ni olerlos, ni sentirlos, ¿vale? Sino haciéndolo por el comportamiento que tienen de acuerdo a la liberación o la absorción de estos hidrógenos, ¿vale? ¿Cómo podemos, déjenme ver, sí, nada más quería ver si tenían esto. ¿Cómo podemos saber qué tan ácido es algo o qué tan básico es algo? Bueno, regularmente lo vamos a saber por su característica o su capacidad de ionización. ¿Qué es la ionización? La ionización es la separación en iones. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa en disolución acuosa, no va a permanecer junto, ¿vale? Regularmente se va a ionizar, se va a separar ligeramente. ¿Para qué? Pues para permitir que haya una distribución completa y permitir lo que hablábamos anteriormente de la disolución, ¿vale? Entonces, para poder envolver completo al soluto, pues este soluto se va a disociar en todas sus partículas pequeñitas para que el agua lo pueda cubrir.
Y dependiendo qué tanto se disuelva o qué tan pequeñitas sean estas partículas, mientras más se disuelva será un ácido más fuerte, mientras menos se disuelva será un ácido más débil, ¿vale? ¿Cuáles son los ácidos débiles? Todos aquellos que ustedes puedan consumir. El ácido acético, que es el vinagre, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido cítrico, que es el jugo de limón o el principal, el jugo de limón. Bueno, esos son algunos de los ácidos débiles, ¿vale? La mayoría de ácidos orgánicos o ácidos que estén contenidos en la comida, ¿vale? Esos son los que nosotros podemos consumir y son ácidos débiles, es decir, que no se van a disociar tanto, no se van a separar tanto cuando nosotros los pongamos en disolución acuosa. Y algunos ácidos fuertes es, por ejemplo, el ácido que está presente en nuestro estómago, el ácido clorhídrico, ¿vale? Pero obviamente no nos daña porque está específicamente diseñado el estómago para poder recibir eso. Por eso cuando tenemos algún malestar estomacal y tenemos acidez, es porque ese ácido ha salido del lugar en donde sí puede soportarlo nuestro cuerpo y ha empezado a recorrer otros lugares en donde las mucosas no lo soportan, ¿vale? Entonces por eso tenemos esa acidez. Muy bien. Ahora, quedamos que el pH se define propiamente como el potencial de hidrógeno, ¿vale? Que es la concentración de los iones H+, ¿vale? Dijimos que se mide de una escala de 0 a 14, ¿vale? Pero matemáticamente también tiene una definición. El pH se define como el menos logaritmo de la concentración de los H+. O sea, suena muy burdo, pero básicamente es ¿cuántos H+ hay en el medio, no? Pues yo los cuento, ¿no? Obviamente con un aparatito, y ese aparatito le saca el menos logaritmo, ¿no? Y en la calculadora a esa concentración y entonces me obtiene el pH, ¿vale? ¿Cómo lo podría sacar yo de forma independiente, por ejemplo? Bueno, si a mí me dicen que yo tengo, por ejemplo, aquí el yogur que tiene ácido láctico en una concentración, vamos a escribirlo para que no esté tan así. Tenemos yogur, que es ácido láctico, en una concentración 1 por 10 a la menos 4, por ejemplo. Esa es mi concentración. Esto es lo mismo que 0.1, 2, 3, así, ¿no? Esto. Acuérdense que la cantidad de sustancia se mide con mol, entonces sería mol por litro de yogurt, ¿vale? O sea, súper poquito de ácido láctico. Pero yo quiero saber su pH, pero no tengo un potenciómetro, no tengo indicador universal, no tengo nada, solamente tengo la fórmula. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tomamos este valor, el que les puse primero, el de por 10 al algo. El logaritmo es la función contraria a este, ¿vale? Entonces es como cuando tú tienes, por ejemplo, 10 por 10 entre 10. 10 por 10 y 10 entre 10 son contrarios. Entonces esto es 1. Porque 10 por 10, 10 entre 10, 10. Perdón, es 10, no 10 porque es 10. 10 por 10. O sea, estas son contrarias, entonces solamente te queda el valor del medio. Lo mismo pasa acá. Como yo tengo logaritmo, base 10, por 10 sale algo, entonces todo esto se va. Este menos de aquí también se va. ¿Con quién? Con este menos de aquí. Entonces me queda que eso tiene pH 4. ¿Okay? Entonces, este yogurt con esa concentración tiene un pH de 4. ¿No? Ese ni era el yogurt, porque eso era jabón. Yo quería decir yogurt. No puse el yogurt aquí. Bueno, imaginemos que era yogurt. No este que está ahí dibujado, porque eso está del otro lado, pero pues un yogurt. Bueno, o al menos el yogurt que yo calculé estaría por aquí. Aquí estaría ese yogurt, ¿no? En mi escala de pH estaría como por aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, es leche pura, ¿no? O leche de sola, que tiene una ligera acidez. Nuestro cuerpo, ¿cuánto ácido lo aguanta? Depende. Porque, por ejemplo, el estómago, ¿no? Tiene el ácido clorhídrico, que tiene un pH aproximado entre 2 y 3, es 2.7 más o menos. El ácido, o sea, es muy ácido, ¿no? Y es ácido clorhídrico. Entonces, en nuestro estómago aguanta bastante, ¿vale? Por ejemplo, nuestra piel, pues puede aguantar
una acidez más o menos entre 5 y 6, o sea, ya no tan alta, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando llegamos a, por alguna cuestión que estemos mal del estómago o algo así, llegamos a devolver la comida, pues regularmente ya viene con ácidos estomacales. Entonces, en la parte ya del tracto respiratorio, tráquea, todo esto, pues ya empieza a ponerse un poquito más fuerte, ¿no? Entonces ya, ya no lo podemos soportar tanto. Entonces, por eso te digo, depende en qué parte de nuestro cuerpo. El único que está entrenado para soportar mucho más ácido es el estómago, cierta parte del estómago, pero pues el resto de nuestro cuerpo en realidad no aguanta una acidez tan grande, ¿no? Pero, irónicamente, la mayoría de las cosas que nosotros comemos se encontrarán en este rango, entre 5 y 6 de pH. O sea, prácticamente todo lo que nosotros consumimos es ácido, ¿vale? Muy pocas cosas tienen un pH alcalino o neutro, ¿no? Neutro es exactamente en 7, ¿vale? Claro que sí, Evelyn, vuelvo a explicar lo del pH, ¿vale? Solamente que ustedes sepan que el menos logaritmo es la función contraria a esto. O sea, menos logaritmo, bueno, más bien no menos, solo logaritmo. Sin el menos, vamos a dejarle solo logaritmo. El logaritmo, aunque ahí no aparece porque se pone como obvio, el logaritmo tiene una base 10. Esto es igual a 10 a la algo. A la que, si yo aquí le pongo un 4, pues este será 4, ¿vale? Pero como aquí, al menos en mi función, no hay nada, porque es en mi fórmula, solamente dice logaritmo, entonces este logaritmo se va con esto, para que me quede solamente el 4. Entonces, este logaritmo de mi fórmula de cálculo se va a ir con este. Este menos y este menos de aquí, que tapé, ¿no?, se van a ir. Entonces, como todo esto se fue, me quedaría 1 por 4. Este 1 de aquí y el 4 del exponente. ¿Por qué bajé el exponente? Porque como este ya se fue, el exponente baja, entonces me queda 1 por 4, y 1 por 4 es 4. Entonces el pH de algo que tiene esta concentración va a ser 4. Si esto fuera 5, pues va a ser 5. Si esto fuera 7, pues va a ser 7. ¿Vale? Entonces, simplemente se va todo, se elimina, ¿no? O sea, la verdad es que lo único que ustedes tienen que pensar es que si quiero calcular el pH de algo, solamente me tengo que fijar en el exponente de su concentración, ¿vale? Si no nos lo pusieran en exponente, que en realidad creo que si llega a venir algo, sí se los van a poner en exponente, ¿no? Pero, por ejemplo, si viniera así, por ejemplo, pues solamente contamos, si este punto lo recorremos hasta acá, ¿cuántos espacios recorre? Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este sería 1 por 10 a la menos 6. Entonces el pH de este sería 6, ¿vale? Entonces todo se va, nada más nos importa el exponente. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Va, muy bien. Voy a borrar esto. Ok. Ahora, algo que ustedes pueden también considerar es que no solamente hay un pH, también hay un pOH, ¿vale? Porque el pH pues nos recuerda más como si fuéramos encaminado a los ácidos, pero también podemos encaminarlo a las bases, ¿vale? Ese sería el pOH. ¿Y cómo lo podemos saber? Por diferencia. Como toda mi escala es 14, si yo tengo que algo tiene un pH de 6, pues el pOH será lo que me falta para juntar los 14, que sería 8. Si tengo un pH de 7, pues su pOH sería también 7. ¿Por qué? Pues porque es lo que me falta para el 14. Entonces básicamente es una resta que viene de esta formulita que dice el pH más el pOH es igual a 14. Ok, aquí viene una de las cosas que ustedes, que un poquito como lo que me estaban preguntando, ¿no? Los ácidos, pues ya sabemos que tienen sabor agrio, como el jugo de limón, pero algunos materiales de los más conocidos, por ejemplo, de 0 a 6
las cosas más ácidas están los ácidos de las baterías, ¿vale? Eso que deja este polvito de las baterías automotrices o incluso de las baterías que utilizamos en casa, ¿vale? Lo que está contenido adentro son muy ácidos, ¿vale? Entonces pueden tener desde 0, ¿vale? Hasta 6. Por ejemplo, el jugo gástrico, les decía, tiene entre 2 y 3, el jugo de limón 2.3, los refrescos llegan a tener una acidez de 3, entonces ahí está, sí soportamos bastante acidez porque tomamos refrescos, nuestros dientes no, por eso regularmente siempre que después de tomar refrescos te quedan los dientes como ásperos, como que hasta un poco más sensibles, eso es porque la dentina se desgasta con el ácido, ¿vale? Los tomates llegan a tener una acidez de 4.5, el café tiene una acidez de 5, la leche de 6.5, un antiácido como el Pepto-Bismol, como el Melox, tendrán estos ya son compuestos básicos, entonces su pH será de 9.4. Algunos detergentes ya son mucho más básicos, entonces van a tener un pH de 10. La leche de magnesia, ¿no? Que es el Melox, tiene un 10.8, o que también algunas personas lo utilizan para posterior a una quemada, ¿no? Se pone leche de magnesia. El amoníaco, ¿no? Que es el Ajax, tiene un pH de 11.2. Las cremas depilatorias que se utilizan para el vello, ¿no? Entonces, que lo deshacen, tendrán un pH de 13. El limpiador de hornos, por ejemplo, que es una pastita como amarilla, y la lejía, que es el Cloralex, el Clorox, todos estos van a tener un pH ya muy cercano a 14, si no es que 14, ¿vale? Entonces, podemos pasar prácticamente por todos los pH, simplemente en cosas que nosotros utilizamos de forma cotidiana, ¿vale? Entonces, por eso a veces hay algunas que es muy importante conocer, ¿no? Los lineamientos de cómo se tiran, por ejemplo, ¿no? Cómo se desechan, porque pues pueden contaminar fácilmente el agua, ¿no? o los drenajes. Sí, ¿verdad? Me faltó poner, no, pero tendría que poner todo, ahí estaban todos los ejemplos. Y fíjense que sí iba a caer en esa provocación de poner Breaking Bad, ¿no? Pero sí, ¿no? Cuando tienen ahí que hasta se visten todos, porque justamente para la creación de las metanfetaminas se utiliza un ácido, ¿vale? Y ahí que lo tienen como en su tambo, así todo muy muy dramática la cosa, ¿no? Entonces pero no, esa parte me falló, ¿vale? Es que la verdad lo que a ustedes les llegan a preguntar de pHs es los pHs de cosas cotidianas, ¿no? Porque regularmente siempre a los ácidos los tenemos con este concepto, ¿no? De algo, sí son muy violentos, sí son muy dañinos, hemos conocido incluso ataques terroristas con ácido, ¿vale? Pero en realidad eso no necesitamos irnos a un laboratorio como el de Breaking Bad, ¿no? Ni a irnos a cosas muy complejas para lograr tener la cantidad de daño, ¿no? O sea, ese ácido que muestran en Breaking Bad lo podemos obtener dentro de una pila, ¿vale? Entonces, cuando empieza a salirse esta pila, ¿no? Ese polvo blanquizco, ¿no? Es un polvo que si tú lo colocas en agua puedes deshacer muchas cosas, ¿no? Entonces es también muy peligroso. Entonces, por eso no me quise ir a esa parte. Tal vez mi parte química me dijo que era mejor advertirles de las cosas de uso cotidiano para que no creyeran que ese tipo de cosas dañinas estaban muy alejadas de nosotros, porque convivimos todos los días con ellas, ¿no? También lo mismo, al contrario, casi siempre tenemos como esta idea de las cosas muy dañinas, lo ácido, ¿no? Pero también las cosas que son muy alcalinas, las cosas que están muy hacia el pH básico, también son muy peligrosas, ¿no? Como lo sería el blanqueador, ¿no? Por eso siempre nos piden tenerlos alejados de personas o de mascotas, de niños o de mascotas, porque su consumo es muy grave, ¿no? La cantidad de estas partículas que se liberan al medio acuoso, que nos permiten medir el pH, también son partículas que nuestras moléculas van a atrapar y que van a empezar a reaccionar con ellas, y esos son los que tienen todas estas reacciones adversas para la salud, ¿vale? Entonces, de igual manera no necesitamos irnos a un laboratorio tan complejo, basta con entrar a la cocina, ¿no? O al cuarto de lavado y vamos a encontrar cosas muy complejas, ¿no? Y la verdad es que la química da tanta cuestión que también podemos hacer
hasta explosivos con cuestiones caseras. Dime, Rodrigo. Sí, justo ayer se le tapó el baño a mi tío, estaba poniendo los tapacaños y dijo, no, pues ya le puse cloro, ahorita le voy a echar sosa. Yo como, no. Sí, Que, sí, bueno, no es súper no peligroso. háganme porque... No, justo algo que hacen mucho en casa, ¿no? Las personas que se encargan de limpiar, ya sea las encargadas de limpieza o mamá o quien hace esto, que de repente, vamos a agregar cloro, y vamos a ponerle que Ajax y no sé qué, y hacen unas cosas que ha habido casos de gente que está lavando su baño y se desmaya. O sea, y no se desmaya porque esté muy cansada de lavar el baño, sino porque está oliendo cosas que pues están muy severas, ¿no? Y que dañan realmente. Incluso el simple hecho del cloro, ¿no? Si lo ponemos muy concentrado, va a reaccionar con los restos de todo lo que hay en la taza del baño, ¿no? Y empieza a haber una reacción y entonces empiezan a generarse vapores que son muy tóxicos, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, yo voy a un gimnasio en donde hay alberca y de repente un día entraron las señoras porque ellas consideraron que se quitaba mejor el sarro con vinagre, pero pues resulta que vienes del cloro de la alberca, ¿no? Entonces de repente entro y dije, no puede ser posible, o sea, de verdad sí salí a la administración y les dije, oigan, o sea, perdónenme, pero yo sé que las personas no tienen que estar obligadas a saber de química, pero no es posible que ellas que están todo el día ahí estén soportando ese olor. O sea, yo solamente entré a enjuagarme el cloro de la alberca y se hace una reacción muy violenta y se te puede desmayar una persona ahí. ¿Qué les vas a decir? Porque tú los intoxicaste a propósito, ¿no? Entonces ahí la importancia también de saber, aunque sea lo más básico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es preservar la vida, ¿no? O las neuronas al menos. Entonces, cuidado con sus mezclas raras, ¿vale? Si ahí en el empaque dice no lo mezcle con eso, háganle caso. Sí hay un estudio detrás de por qué no se debe de mezclar, ¿vale? No, y además yo sé que tenemos esta idea, ¿no? De, si le mezclamos con 2, 3 cositas va a limpiar mejor. No, en realidad ya cuando compramos estos productos, pues ya vienen con la cantidad necesaria de cada cosa, ¿no? Y si quieres como que asegurar, pues primero limpia con una cosa, enjuagas muy bien y luego limpias con la otra, ¿no? No los mismos menjurjes, como dice Rodrigo, que ya iban a hacer ahí una bomba tóxica ahí con esas combinaciones, ¿no? Ya todos bien desmayados, ¿no? Entonces sí es peligroso, ¿no? Porque pues sí puede, aparte son reacciones que van a generar una gran cantidad de energía, entonces sí puede haber una explosión y no necesariamente porque haya una generación de calor como en una combustión, ¿no? Como en una quema, sino realmente es una reacción tan exotérmica, ¿no? Que libera tanta energía que pues hay gases atorados y pues por eso existen las explosiones, ¿no? Entonces, bueno, sí, qué bueno que hiciste la advertencia antes de que ocurriera algo un poco bastante peligroso. Muy bien, hablemos un poquito de la química del agua, ¿vale? Yo les decía que el agua es una sustancia muy particular, ¿no? Que tiene características bien extrañas, ¿no? O sea, la química del agua de verdad es una química muy compleja, a pesar de que el agua es una sustancia muy conocida, una sustancia muy utilizada, muy necesaria para la vida, en realidad tiene complejidades, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse una caricatura, digamos, de la molécula del agua, ¿no? Que están conformada por un átomo muy grande, que es el átomo de oxígeno, y 2 átomos más pequeñitos, que son los átomos de hidrógeno, ¿vale? Cuando se genera este enlace, cuando se genera esta molécula, dentro de esta molécula hay una orientación, hay una apertura, digamos que esa apertura es permanente, no siempre para todas las moléculas hay la misma apertura, que es la distancia que hay entre uno de los átomos que se enlaza y el otro, ¿vale? Entonces, justamente, esta apertura para el agua es exclusiva. Regularmente las sustancias que tendrían un enlace similar van a tener un ángulo de cierto valor, ¿vale? Que son 109 grados, pero el agua, ¿no? Quiere tanto, o sea, de verdad el agua tiene un tan fuerte que se cierra un poquito más, ¿vale? Y ese pequeño cierre es lo que le va a permitir tener las características tan particulares que tiene el agua. Veamos algunas de sus propiedades generales del agua, ¿vale? Bueno, ya dijimos que es la sustancia más importante en nuestro planeta, ya que constituye el 75% de la composición del planeta,
¿vale? Es considerada el disolvente universal, lo que yo les decía, a pesar de que tiene un enlace tipo covalente polar, puede disolver no solamente a las sustancias polares, sino también a las sustancias iónicas. Entonces, con esto estamos prácticamente reduciendo a que puede disolver el 95% de las sustancias existentes en nuestro planeta. Entonces, por eso es considerado como el disolvente universal. Y por eso siempre es lo primero que pensamos cuando hablamos de disoluciones, en lo primero que pensamos pues es en el agua, ¿vale? Porque justamente es la que puede disolver prácticamente a todos. Ya dijimos, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos mediante un enlace covalente polar, ¿vale? Presenta un ángulo de 104.5, les digo, el regular es 109, pero este se cierra un poquito más, y esos 4.5 grados más que se cierra son suficientes para poder dar unas características muy específicas al agua. Presenta tensión superficial, es uno de los líquidos que presenta una mayor tensión superficial, ¿vale? Y también es un regulador de la temperatura, por eso, aunque daña el motor, no está tan mal cuando de repente se calienta un auto y le ponemos un poco de agua, ¿vale? No está totalmente errado porque al final es una sustancia que permite la regulación de la temperatura. De hecho, cuando hablamos de la destilación, ¿no? El tubito en donde se pasa para condensar el líquido que se evaporó, se utiliza como regulador de la temperatura, como disminuidor de la temperatura, como refrigerante se utiliza el agua, ¿vale? Porque puede funcionar porque ayuda a regular la temperatura. Ahora, alguna de las propiedades extras físicas del agua, pues es inodora, es decir, no tiene un olor, es insípida, no tiene sabor, es incolora, no tiene color, hierve a los 100 grados centígrados y se congela a los 0 grados centígrados. Su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico, por eso podemos decir que 1 mililitro de agua es 1 gramo, ¿no? O 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo. Su calor específico es 1 caloría, es decir, para poder elevar su calor, ¿vale? 1 grado centígrado solamente necesitamos, 1 gramo necesitamos 1 grado centígrado, ¿vale? Y su equivalente mecánico sería 4.18 joules, ¿vale? Pero bueno, eso solamente es, por ejemplo, para cuando nosotros queremos sacar qué tanto nos aportan los alimentos, ¿no? Regularmente lo vamos a ver en calorías o en joules, ¿vale? Es decir, qué tanta energía aportan los alimentos. Bueno, pues el agua nos está aportando 1 caloría por gramo, ¿vale? Obviamente, ay no, entonces ya no voy a tomar agua porque me estoy tomando 2000 calorías. No, porque esas son calorías que no se transforman al ser agua, ¿vale? Pero bueno, si tomáramos 2000 calorías de un alimento, pues esas sí son transformables, ¿vale? Pero en este caso no, pero bueno, es nada más para que ustedes encuentren una similitud, ¿vale? Porque eso lo ven, pues están mucho más familiarizados con eso en las tablas nutricionales de los alimentos. Algunas propiedades químicas que tiene el agua, cuando nosotros tomamos al agua y la combinamos con algunos compuestos metálicos, como los óxidos metálicos, o sea, esa raspadura cuando se nos oxida un clavo, ¿no? Y si nosotros esa la agregamos en agua, generaríamos un hidróxido, ¿vale? Un hidróxido o una base. Mientras que si al agua le agregamos óxidos ácidos, como que también son llamados anhídridos, como el dióxido de carbono, nosotros vamos a generar un compuesto ácido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en los refrescos? Los refrescos, aparte de azúcar, una de las cosas que más tienen concentración es el agua, ¿vale? Entonces, pues regularmente a los refrescos se les burbujea dióxido de carbono, que es un óxido de un no metal. Entonces, ahí se genera el ácido carbónico, ¿no? Entonces, un óxido de un no metal más agua nos va a generar ácidos, ¿vale? Y por eso también, ¿qué diferencia hay entre los kilojoules y las kilocalorías? Los kilojoules son en sistema inglés y las kilocalorías son en sistema internacional, ¿vale? Entonces solamente es la conversión, que de hecho es esta, si tú quieres hacer la conversión, ¿no? 1 caloría equivale a 4.18 joules, ¿vale? Entonces regularmente si tu producto es gringo, pues a veces ya ni siquiera viene en calorías, solamente viene en joules. Y si tu producto pues es internacional, pues vienen los dos, pero es lo mismo, solamente es el sistema de referencia, ¿vale? Eso hablando en los alimentos. Si nosotros lo hablamos más en física, por ejemplo, que es en donde utilizaríamos esto, si hablamos de termodinámica, es decir, de transferencia de calor, hablaremos de caloría. Si estamos hablando de energía, como la que hablábamos ayer, cinética o mecánica, vamos a hablar de joules, ¿vale? Entonces, básicamente las calorías van por el calor que se obtiene por cierta energía y los kilojoules solamente hablan del trabajo.
Pero aquí, si estamos hablando del ejemplo que les puse con los alimentos, pues simplemente es el sistema de medición que se está utilizando. Ahora, algo que sí les preguntan un poquito más en cuanto al agua, más que el enlace, más que si está más cerrado, si está más abierto su ángulo, lo que les preguntan es más la contaminación del agua, ¿vale? Pero para esto quiero dar un poquito una generalidad del agua. ¿Por qué el agua es tan susceptible a contaminarse? No solamente porque es el líquido más importante en nuestro planeta, sino también porque esta característica de ser un disolvente universal, pues le permite tampoco ser muy, ¿cómo decirlo? No es muy buena para decidir qué sí disuelve y qué no, ¿no? Porque entonces el agua puede disolver a cualquier cosa que conforme o que tenga la conformación de enlace polar o de enlace iónico. Entonces, pues esto le permite ser mucho más susceptible a contaminación. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de modificación física del agua, no necesariamente contaminación, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos la idea de contaminación, pues que es algo dañino, pero a veces hablar de contaminación de una sustancia es simplemente cambiar su composición, incluso formando una mezcla, ¿vale? Por ejemplo, el agua dura. El agua dura o la dureza del agua, que seguramente han escuchado hablar, sobre todo ahora que ya está muy de moda utilizar los filtros para el agua corriente, tanto para bañarnos como para consumirla, ¿no? Para el agua potable, y dice, ¿no? Disminuye la dureza del agua. Bueno, ¿qué es entonces la dureza del agua? Bueno, el agua dura es agua que tiene un exceso de sales, principalmente de calcio y de magnesio, disueltas en, pues como tal, ¿no? En el agua. Por ejemplo, ¿por qué nos interesa que pues en nuestra regadera haya un filtro para la dureza del agua? Bueno, pues porque la cantidad o un exceso de estas sales pues puede modificar desde cómo funciona el jabón, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión superficial del agua dura aumenta mucho más, entonces el jabón ya no es suficiente. Entonces, si les ha pasado, sobre todo si alguien tiene como familiares que vivan en pueblitos, ¿no? O que vivan en lugares en donde ya no se cuidan tanto las tuberías, pues regularmente es agua que tiene mucha mayor cantidad de sales. O también gente que pues su agua viene directamente de ríos, por ejemplo, en donde hay una mayor cantidad de sales disueltas, aunque sea agua dulce, pues sí tiene algunas sales o algunos otros minerales disueltos, ¿no? Entonces regularmente si tratan de hacer espuma, pues no hace mucha espuma, ¿no? O ahora en todos estos hoteles ecoturísticos también llegan a tener mucho de esto, en donde utilizan agua que proviene de manantiales o que proviene de aguas subterráneas, entonces tienen una gran cantidad de sales y entonces esto evita que se haga espuma, ¿no? Y eso es justamente por la dureza del agua. Y otras situaciones pues es porque regularmente dice que maltrata el cabello y pues deja un poco más reseca la piel, pues porque pues queremos agüita pura en nuestra piel, ¿no? Entonces esa es una de las razones. Entonces el agua dura no es que esté realmente dura, ¿no? O sea, no es que sea agua rígida, sino que tiene una gran cantidad de sales disueltas. Ahora, hablando de contaminación, ¿qué es lo que nosotros podemos determinar como contaminación? Uno, cuando el agua pierde su potabilidad. ¿Qué significa que el agua sea potable? Que puede ser consumida por el ser humano, ¿vale? Entonces, si el agua pierde la capacidad de ser consumida, por el ser humano, entonces podemos hablar de una contaminación. Ahora, ¿de dónde puede provenir una contaminación? Puede provenir principalmente de 3 lugares. Puede ser de la industria, pueden ser del ambiente agrícola o del ambiente urbano. Esos son los 3 principales focos de contaminación del agua, ¿vale? Industrial, agrícola y urbano. Ahora, vienen 3 clasificaciones o 3 tipos de contaminantes del agua. Pueden ser los contaminantes físicos, que es cualquier cosa que nosotros podamos ver a simple vista. Hojas, plásticos, llantas, restos de tela, basura, ¿no? Todo eso es físico. Químicos, aquellos que modifiquen la composición del agua, detergentes, aceites, petróleo, restos de industriales, por ejemplo, como la leche, ¿no? Cuando se hace leche en polvo, pues se genera suero de leche, y si el suero de leche se avienta al agua, aunque no es algo tóxico, es un contaminante del agua. ¿Por qué? Pues porque modifica la composición del agua.
¿vale? Entonces todos esos que modifican la composición del agua se consideran como contaminantes químicos. Y tenemos también a los contaminantes biológicos. Todos los biológicos pues son todos aquellos que tienen vida o causan algún deterioro de la vida, ¿vale? Virus, bacterias, hongos, protozoarios, restos humanos, restos animales, sangre, todo eso son considerados como contaminación biológica. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de estos contaminantes? Pues dependiendo de qué tipo sean. Por ejemplo, filtración, ¿vale? La filtración, simplemente así, filtración, nos puede librar o puede librar al agua de contaminantes de tipo físico, ¿vale? Podemos poner filtros, de hecho las cámaras de tratamiento de agua o los lugares de tratamiento de agua lo primero que hacen es filtrar y van teniendo filtros cada vez más de mallas más cerradas, ¿no? Tienen un filtro muy abierto para quitar las cosas muy superficiales, después más cerrado, más cerrado, más cerrado, hasta que llega a la microfiltración. La microfiltración, además de deshacerse de contaminantes físicos, también se puede deshacer de contaminantes biológicos, ¿vale? ¿Cuáles son los que se pueden ir ahí? Insectos. Pueden en microfiltración también irse algunas bacterias y algunos hongos por su tamaño. Los virus no. Los virus sí continúan y algunas bacterias también pueden continuar aún después de la microfiltración. Después tenemos la sedimentación. La sedimentación es específicamente para contaminación biológica, ¿vale? ¿Qué se hace? La sedimentación se agregan algunas sustancias que no alteren la viabilidad o la potabilidad del agua, pero que sí permitan que se mueran estos entes biológicos y ya no sean dañinos para las personas. Por ejemplo, en casa utilizamos el microdin, que es cloruro de plata, ¿vale? Y pues lo ponemos, ahí ponemos unas gotitas, ¿no? Seguimos las instrucciones, ¿no? Si queremos solo purificar agua, si queremos lavar una verdura o, bueno, desinfectar una verdura o una fruta, pues ahí nos dice cada cosa, ¿no? Entonces, esos lo que hacen es hacer una sedimentación. Obviamente nosotros no vemos que se va nada, pero en realidad en la parte baja hay ya las bacterias, pues, ya desnaturalizadas, ya no tienen vida, ya solamente nos comemos cadáveres, pero pues ya no nos hace ningún daño, ¿vale? En una planta de tratamiento, la sedimentación, pues obviamente por la gran cantidad de contaminantes que tiene, la sedimentación sí se ve, entonces lo que se hace es agregar estas sustancias, se hace una especie como de tierra, ¿no? Esa tierra se sedimenta, es decir, se va hacia el fondo, ¿no? Y en el fondo existen algunas trampas, ¿no? Que evitan que esos sedimentos se regresen, ¿no? O hay un proceso de decantación, el que yo les decía, ¿no? Literalmente se vacía lo que quedó por encima, y lo que quedó por abajo con los sedimentos, pues ahí se queda. Tenemos la aireación que funciona de una manera similar a la sedimentación, ¿vale? Se burbujea una gran cantidad de aire purificado, ¿para qué? Para que hacer que muchas de estas bacterias, que regularmente pueden ser bacterias anaerobias, es decir, que no necesiten aire para vivir, y si les damos aire, pues entonces no lo pueden procesar, y entonces pues también se mueren y entonces floculan, es decir, se van hasta abajo y pues ya se hace esa separación. La ozonificación. La ozonificación, que es un método que es muy utilizado para la purificación del agua. De hecho hay muchos ya ozonificadores caseros, que es una maquinita que tú prendes, la dejas cierto tiempo y entonces ya empiezas a generar, ya prendes, ¿no? Abres la llave y empieza a generar agua purificada que le da un sabor ligeramente dulce al agua, ¿vale? El ozono es O3, o sea, 3 moléculas de oxígeno, juntas, ¿vale? Y el ozono es una sustancia altamente oxidante, ¿vale? Es decir, que roba electrones de lo demás, pero biológicamente hablando lo que hace es desnaturalizar la pared celular de las bacterias o de los virus o de algunos hongos que hayan quedado ahí, y lo que hace es que la rompe, ¿no? La desnaturaliza. Entonces estas proteínas que conforman estas paredes celulares pues se rompen, ¿no? Se desgastan. Imaginen que es como si el ozono, al ser muy oxidante, es como algo abrasivo, ¿no? Cuando tú tienes por ejemplo,
como se hacen los pantalones rotos, ¿no? Regularmente se utiliza un tipo de ácido, o también se puede hacer mecánico. Entonces lo que hace es tallar continuamente hasta que se desgaste. Hagan de cuenta que eso es lo que hace el ozono, pero con la pared celular de las bacterias, de los hongos, de los virus, ¿no? Entonces lo que hace es tallarlo, hasta que lo desgasta de tal manera que se rompe, ¿no? Y entonces pues al romperse se muere, ¿vale? Entonces eso es básicamente lo que hace la ozonificación. La cloración hace exactamente lo mismo que la ozonificación, nada más que en vez de ozono se utiliza cloro, y la radiación también hace exactamente lo mismo, también desgasta, pero en vez de utilizar un método químico, utilizamos un método físico, ¿no? Entonces radiamos, puede ser radiación ultravioleta, puede ser radiación infrarroja, ¿vale? Y esto nos va a permitir justamente tener agua pues ya purificada, ¿vale? O agua que obtiene su potabilidad o recupera su potabilidad, es decir, la capacidad de consumirla por el humano, ¿vale? Ahora, ¿qué otras cosas pueden quedar expuestas o pueden modificarse cuando yo cambio la composición del agua? La conductividad. La conductividad es la capacidad que tiene el agua de conducir. El agua pura, 100% pura, H2O, no conduce la electricidad. Y entonces, ¿por qué cuando empieza a llover y empiezan a caer truenos nos dicen que nos salgamos de la alberca o que nos salgamos del agua? Bueno, pues porque el mar no es agua pura, es agua salada. Y la sal son unas cosas que se llaman electrolitos. Las sales son electrolitos, también los ácidos y las bases son electrolitos. Entonces lo que hacen es promover la conductividad del agua, ¿vale? Esos electrolitos en disolución acuosa conducen la electricidad. Entonces no importa que el rayo cayera a kilómetros de nosotros, por medio de este electrolito, ¿vale? Esto se va a ir conduciendo y entonces nos va a dar el choque eléctrico a nosotros, ¿vale? Lo mismo pasaría en una alberca. La alberca regularmente, pues para tenerla en buenas condiciones, pues se le agrega hipoclorito de sodio, o se les agregan algunas otras sales y algunas otras sustancias para mantenerla purificada, ¿no? O libre de enfermedades, y entonces esas son las sustancias que pueden llegar a conducir la electricidad, ¿vale? No propiamente el agua. No se rompe el enlace. Lo que ocurre es que el enlace iónico tiene una particularidad. Yo les digo que el enlace iónico, hagan de cuenta que es como, no sé si alguien tenga hermanos o primos o algún personaje chiquito, ¿no? De edad, en donde cuando ustedes están jugando videojuegos llega y siempre quiere jugar con ustedes, ¿no? Y tú así de, ay, pero me va a hacer perder porque pues es malísimo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues les das el control desconectado, ¿no? Y dices, toma, mira, vas a jugar, uy, vas ganando, eres buenísimo. Hagan de cuenta que eso pasa en un enlace iónico, ¿no? Voy a poner el ejemplo del cloruro de sodio, ¿no? Entonces tenemos al sodio, que es Na, y tenemos al cloro. Esta estructura, esta no se las enseñé porque no se las preguntan y es demasiada información, pero ya que surge esta duda, es creo la forma que yo puedo explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Esta estructura que voy a compartir es la estructura de Lewis. Lewis es un físico, ¿no? Que propuso cómo se comportaban los compuestos y los elementos, y él decía, él fue el que propuso una regla que se llama regla del octeto, que decía que todos los elementos se quieren parecer a los gases nobles o a los gases inertes y tener 8 electrones en su última órbita. El cloro es de la familia 7, ¿vale? Es decir, tiene 7 electrones. Aquí ya me pasé uno, pero déjenme borrarle uno de acá, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 electrones, porque está en la familia 7, y acuérdense que quedamos que la familia siempre va a estar asociada a el número de electrones presentes en un elemento, ¿vale? Entonces ahí está el cloro, ahí está el sodio. El sodio es de la familia 1. Voy a cambiar de color, ¿vale? Vamos a poner al sodio mejor aquí con azulito. El sodio es un metal de la familia 1 y como está en la familia 1 solamente tiene un electrón de valencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está su electrón de valencia. Entonces, ¿qué pasa con el cloro? El cloro ve al sodio. Al cloro, ¿cuántos le faltan para completar 8? Pues solamente 1, ¿no? Porque ya tiene 7. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cloro le echa ojitos al sodio y dice, no, hombre, ya sé con quién voy a conseguir un electrón que me hace falta. Se lo voy a robar al sodio. Entonces, como el sodio también tiene el mismo objetivo que el cloro, de tener 8 electrones en su última órbita, pues entonces dice, claro, cloro tiene 7 y yo tengo 1. Si yo le doy 1 al cloro, entre los dos vamos a tener 8 y los dos vamos a compartir.
y vamos a vivir felices para siempre. Entonces eso es lo que cree el sodio. Entonces el sodio se acerca al cloro y le da un electrón. Entonces se crea el enlace, ¿no? Enlace iónico. Entonces ya se queda aquí pegado, ¿no? Aquí está sodio y le da su electrón, ¿vale? Entonces así como el meme de el Bugs Bunny comunista, ¿no? Bueno, socialista, que dice tenemos, ¿no? Entonces así dice el cloro, tenemos 8 electrones, pero en realidad, al igual que en la política, el cloro dice, ¿cuál tenemos? Yo me lo voy a llevar. Entonces, ¿qué pasa cuando están en disolución acuosa? Cuando está en disolución acuosa, el sodio bien feliz dice, ay, el agua, a mí me cae muy bien el agua, ¿no? Entonces el sodio se separa, pero ¿qué creen? No se lleva su electrón. ¿Por qué? Pues porque el ganón del cloro se lo lleva. Entonces el sodio queda como un ion positivo y el cloro queda como un ion negativo. Entonces, técnicamente hablando, si hablamos de cuestiones físicas, sí se separan, pero sigue habiendo un enlace, sigue habiendo una interacción, porque a pesar de que el sodio es medio bobo y ya le dio su electrón al cloro, no se lo va a dejar totalmente, ¿vale? Si ese cloro deja de estar, bueno, ese sodio y ese cloro, o esa sal, deja de estar en disolución acuosa, es decir, hacemos una separación de mezclas, ¿no? Evaporando el agua, ¿qué va a hacer el sodio? Va a decir, uy, espérame, porque se ve el cloro, entonces va a regresar a tratar de recuperar su electrón. Pero en realidad hay una disociación, por eso en química no le decimos separación, sino disociación. Solamente mientras están en disolución acuosa, se encuentran cada uno con sus iones, el cloro con sus 8 electrones y el sodio solito y feliz, ¿vale? Pero cuando ya no hay agua, entonces vuelven a estar juntos, ¿vale? Entonces no hay como tal una separación de este compuesto, simplemente hay una disociación, ¿no? Cada uno se va con su característica, que en este caso pues son los electrones. ¿Por qué necesitamos electrolitos para estar hidratados? Bueno, justamente por esta función. Cuando nosotros solamente tomamos agua pura, ¿no? El agua pura, ¿no? Incluso es una forma, por ejemplo, no sé si aquí alguien practique o haya practicado o conozca a alguien que, por ejemplo, practica algún tipo de arte marcial. Puede ser MMA, incluso puede ser box, ¿no? Regularmente son los que se ponen mucho más exigentes en la parte del peso. Hay muchas veces en donde las personas no alcanzan el peso que necesita para pues entrar en la categoría, ¿no? A veces pesa un poquito más. Entonces, ¿qué hacen? Incluso para que los pongan en una categoría menor, lo que hacen es tomar agua destilada, el agua que utilizamos, o incluso tridestilada, ¿no? Que es la que utilizamos para las planchas, ¿no? ¿Por qué se utiliza agua destilada? Para evitar lo del agua dura, ¿no? Que tenga muchas sales disueltas y que eso se forme el sarro en los aparatos, como las planchas. Se utiliza el agua destilada. ¿Y qué pasa? Que el agua destilada, al agua, a pesar de que es agua pura, no le gusta estar pura. Le gusta asociarse con alguien. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tomo agua destilada? El agua destilada que pase por mi intestino se va a empezar a robar todo lo que encuentre. ¿Por qué? Porque le gusta estar asociada, no le gusta estar solita el agua, ¿vale? Entonces va a empezar a robar. Y eso es lo que conocemos como deshidratación. Y suena muy tonto decir que el agua deshidrata, pero el agua destilada deshidrata. Entonces lo que hace es robar el agua que no está asociada, porque hay diferentes tipos de agua. Ya me estoy metiendo en algo muy complejo, pero quiero que no quede como esa duda de por qué necesitamos los electrolitos, ¿no? Sí, si tomas mucha agua destilada te purgas, justamente esa es la idea, ¿no? Sacar todo lo que hay. ¿Por qué? Porque el agua, al no tener una unión, va a buscar con qué unirse. ¿Y con qué se une? Con los nutrientes que tú tienes en el intestino, ¿vale? Entonces se los va a llevar, ¿vale? ¿Y qué hacen estas personas? Porque hay personas que lo toman a propósito, ¿vale? Que les digo que regularmente pues son este tipo de atletas de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que durante la ceremonia de pesaje pesen menos. ¿Por qué? Pues porque ya te sacó todo, ¿no? Ya después vuelves a tomar electrolitos, y recuperas, ¿no? Tu hidratación. Ahora, ¿por qué necesitamos electrolitos? Bueno, lo primero es tomar agua, ¿vale? Agua corriente, agua ciel. No recomiendo la pura, porque la pura está muy cercana a ser agua destilada, ¿vale? Al eso de quitarle el sodio y todo eso, yo no recomiendo abusar. O sea, si vas a tomar agua pura, tómate 1 litro y toda la demás que tomes que sea de otra marca, ¿vale? Porque sí tiene una cercanía
al agua destilada. Entonces, por eso, a mí, como químico en alimentos, yo no recomiendo el agua de pura, pero hay gente a la que le gusta mucho, a mí no me gusta, ¿vale? Ni tampoco se me hace muy segura, ¿vale? Y hay gente que toma de esa y toma mucho, entonces yo, así como anuncio, nadie me paga, pero yo tomaría cualquier otra que no fuera pura, ¿vale? Porque les digo, está muy cercana al agua destilada. Pero ahora, toma agua. Ahora, si esa agua no se está reteniendo, es porque en tu cuerpo no hay suficientes electrolitos que retengan esa agua. Les digo, el agua pura pasa, como Juan por su casa, ¿vale? Así como el agua destilada, y va arrastrando todo. Entonces, ¿por qué tomamos los electrolitos para mantenernos hidratados? Porque imagínense que es como el velcro, ¿no? Si saben cuál es el velcro, esta tirita que ayuda a pegar cosas, ¿vale? Es que en mi compu hay velcro, pues lo vamos a preparar, ¿no? Esto es el velcro, ¿no? Esto. Entonces hagan de cuenta que los electrolitos funcionan como el velcro, ¿vale? Si yo pego algo que pues obviamente no tiene pegajosidad, si yo lo trato de pegar aquí, pues no se va a pegar obviamente. En cambio, si yo tengo al electrolito, ¿qué va a pasar con los nutrientes? Los va a atorar. Esa es la función del electrolito. Permite atorar el agua para que el agua pueda utilizarse en muchas cuestiones. Por eso, cuando tenemos una hidratación severa, es porque no hay suficientes electrolitos en nuestro intestino, entonces no hay que le ayude al agua a mantenerse pegada, ¿vale? Entonces, por eso es que nos dicen que tomemos electrolitos. Hay otra pregunta, la vi aquí arriba, no crean que se me olvidó. Que me preguntaron que que un río de agua dulce no tiene conductividad. No, un río de agua dulce no tiene conductividad, ¿vale? Digo, siempre y cuando esté totalmente, porque bueno, a pesar de que nos dicen que es agua dulce, regularmente el agua dulce proviene ya sea de manantiales o de algunas cascadas, y la mayoría vienen de el subsuelo, en donde hay muchos minerales, y aunque no es cloro de sodio lo que tiene, sí puede tener sales de calcio, sales de magnesio o incluso algunas otras sales de algunos otros metales mínimos, ¿vale? Lo único que no tiene es el cloro de sodio, por eso se conoce como agua dulce. Y de hecho, irónicamente, estas dos que les acabo de describir, las sales de calcio y las sales de magnesio, a pesar de que se llaman sales, en vez de tener un sabor salado, tienen un sabor ligeramente dulce. No sé si alguien ha consumido o ha probado las aguas que les llaman aguas alcalinas o aguas alcalinizadas. Esas aguas, ¿no?, cuando tú las pruebas, son ligeramente dulces, te dan un sabor ligeramente dulce. Esto es porque se logra la alcalinidad, es decir, se logran hacer ligeramente básicas, porque llegan a tener un pH 8 o 9. Esto se hace mediante el uso de sales, ¿vale? Sales de calcio y sales de magnesio, ¿vale? De hecho, ahorita está muy en boga utilizar o tomar magnesio, ¿no?, para el descanso. Sí, algunos tipos de sales de magnesio, no todas, ¿no? Hay que buscar porque cada una de las sales tiene funciones diferentes. Pero hay una sal de magnesio que se utiliza mucho para el descanso, y hay un agua que se vende específicamente como agua con esa sal de magnesio, y es un agua que sabe dulce. O sea, parece que le pusiste azúcar, y no, en realidad solamente tiene sales de magnesio, ¿vale? Entonces, si el agua es dulce, por ejemplo, de ríos corrientes, ya muy lejano al punto de salida o del ojo de agua, sí puede ser que tenga una baja conductividad. Pero si está muy cercana al ojo de agua, regularmente viene de lugares en donde hay minerales. Lo único que no tiene es cloro de sodio, pero todos los demás minerales sí lo tiene, así es que mantiene todavía la conductividad, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa básicamente con la relación entre algunos compuestos y el agua, ¿vale? Ahora, en cuanto... Aquí hablo de unas propiedades que se llaman propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son estas propiedades que nosotros podemos modificar del agua justamente agregando algunas sustancias, ¿vale? Una de ellas es la temperatura de ebullición, ¿vale? Y les voy a poner un ejemplo que es muy común. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir agua para prepararnos una sopa de estas de sobrecito, ¿vale? Que ya viene como la sopita y viene ahí que el polvito de sal y que el jitomate y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces dejamos hervir el agua, ¿no? Ya está hirviendo el agua, estás esperando hacerte tu sopa y de repente empieza a hervir y dice, agrega el agua, agrega el sobre de sopa, ¿no? Entonces agregas tu sobre de sopa y aparte de que se empieza así como a hacer como burbujitas, ¿no? Deja de hervir y tú así de, ¿por qué dejó de hervir si ya está hirviendo, no? Entonces dice incluso ahí
el sobrecito dice, deje hervir otros 3 minutos. Pero si ya está hirviendo, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que tú agregaste más cosas, ¿vale? Entonces modificaste la propiedad del agua, la propiedad de la temperatura de ebullición, porque ya no tienes agua pura, ya no está ebulliendo a 100 grados, ahora necesita mucho más energía para poder llegar a ese punto de ebullición, porque agregaste más cosas. Esa es la temperatura de ebullición. La temperatura de fusión lo vemos cuando vemos estas personas que hacen nieve de carrito, ¿no? Que están ahí como loquitos dándole vueltas y vueltas y vueltas y afuera tienen su hielo con sal. Lo que están haciendo al agregarle la sal es también que ese hielo va a necesitar mucha más energía para derretirse. Entonces por eso la sal disminuye la temperatura de fusión, es decir, hace más frío al hielo, eso es lo que decimos, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es que se va a necesitar mucha más energía para poderlo derretir. Entonces por eso, al agregarle sal al hielo, permite que el hielo se quede en forma de hielo más tiempo, ¿vale? Lo mismo pasa con la presión de vapor. Cuando nosotros agregamos, si nosotros aumentamos la temperatura de ebullición, pues entonces el momento en el que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso también se va a elevar. Dime, Emilio. No sé si tiene algo que ver, pero yo quería saber por qué por qué al juntar hielo con sal uno se quema. Justamente porque lo que estamos haciendo, eso se le conoce como abatimiento de la temperatura de fusión, ¿vale? Nosotros tenemos una cierta cantidad de energía en nuestra mano, que cuando nosotros agarramos el hielo, ¿no? Lo tenemos en nuestra mano, sí se siente frío, sí nos llega a dar una sensación de quemado, pero no se nos queda pegado o no nos lastima tanto. Cuando nosotros le ponemos sal, estamos aumentando la cantidad de partículas. Por lo tanto, la energía que está en nuestra mano ya no es suficiente para poder derretir ese hielo, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que la transferencia de energía se ve mermada por esa sal, ¿no? Porque está interactuando tanto con el agua que nosotros tenemos ya en nuestra mano como con el agua del hielo. Entonces, lo que está haciendo es que, pues sí, energéticamente hablando, hay una menor transferencia de energía porque se está bloqueando esa transferencia, por lo tanto, por eso sentimos más frío, por eso nos quema. Ah, ok. Gracias. No hay de qué. Y me faltaba la presión osmótica. La presión osmótica es, se va más al movimiento del agua cuando nosotros utilizamos una membrana. Esto es muy característico cuando nosotros estamos haciendo una transferencia de agua en nuestras células, ¿no? Nuestras células pues tienen nuestra pared celular, ¿no? Y hay agua afuera y hay agua adentro, ¿vale? Entonces la presión osmótica es cómo está transfiriéndose esa agua, ¿vale? Si entra o sale. La presión osmótica regularmente va en contra de gradiente, es decir, va de donde hay menos a donde hay más. Pero cuando nosotros modificamos, ¿no? O tomamos agua con diferente concentración, es que ya no va a pasar tan fácilmente. A lo mejor incluso en vez de haber más agua, hay menos. Lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos mucho tiempo dentro del agua, ¿qué pasa con nuestros deditos o con nuestra piel? ¿Cómo lo sentimos? ¿No se han dado cuenta cuando pasan mucho tiempo en la alberca o en el mar? ¿Cómo? Se arrugan. Como que te arrugas, exactamente. Lo que está pasando es que estamos modificando la presión osmótica del agua, ¿vale? Del agua que está dentro de nosotros, porque hay tantas sales afuera que el agua que está dentro de nuestras células dice, oye, hay mucha sal afuera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mandarles agua para poder disolver esas sales. Entonces empieza a salir agua de nuestro cuerpo, ¿vale? De nuestras células. Las células empiezan a perder agua. ¿Por qué? Pues porque están buscando equilibrar la cantidad de sales que hay afuera con las sales que hay adentro, ¿vale? Entonces estamos modificando la presión osmótica, ¿vale? Entonces eso es lo que pasa, justamente si nosotros pusiéramos una membrana, ¿no? De hecho, esa es una forma ya un poquito más química hablando, cuando se le sala mucho la comida. No sé si han escuchado que hay una forma casera de desalarla, que es ponerle una papa, ¿vale? Justamente es porque las papas tienen unas membranas que ayudan con esa presión osmótica. Entonces, ¿qué va a hacer la papa? La papa tiene una baja cantidad de sales, entonces va a empezar a absorber el agua con sal. ¿Para qué? Para disminuir la salinidad de la sustancia que estemos preparando, ¿no? Exactamente, así es justamente, ¿no? Venden la sal para disminuir, ¿no? Hacer más frío el hielo y entonces lograr que pues el helado se mantenga pues helado más tiempo, ¿vale? Así es. Muy bien.
entrando en algunos contaminantes del agua, pues como tal la definición de contaminación es la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua, que pueden generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye desequilibrio en la vida de los seres vivos, animales, plantas y personas. Lo que les decía, a veces la contaminación del agua no necesariamente es dañina, pero sí puede modificar el equilibrio, justamente por lo que les acabo de decir, por la modificación de las propiedades coligativas, por el cambio de la composición, por la redistribución de los minerales dentro del agua. Las principales contaminantes del agua, pues ya dijimos, incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas, ¿vale? Entonces, ¿de qué origen vendría cada uno? Ok, bacterias. Bacterias pueden venir de origen urbano o de origen agrícola. Lo mismo los virus, lo mismo los parásitos y los fertilizantes, los pesticidas. Fármacos pueden venir industrial, pueden venir urbano o pueden venir agrícola, dependiendo para quién se utilicen esos fármacos. Nitratos y fosfatos principalmente de la forma agrícola, ¿no? Que se utilizan como fertilizantes. Plásticos. Los plásticos pues principalmente van a venir de forma urbana, ¿no? O de la manera urbana. Desechos fecales pues pueden venir de cualquiera de los tres, porque pueden ser humanos o pueden ser animales, y algunas sustancias radiactivas pues principalmente vienen de la industria, ¿vale? Esos serían algunos de los principales contaminantes. Muy bien, y con esto cerramos también nuestra primera sesión de química. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Mañana vamos a ver química o física. Mañana vamos a ver las dos. Buenísimo. Vamos a ver un poquito de física. Psicoquímica. Exactamente, vamos a ver físico-química. Vamos a ver la última parte de física, que yo espero les interese mucho, porque es la física que más utilizan ustedes, porque vamos a ver la parte de óptica y la parte de electromagnetismo. Yo creo que óptica es una de las cosas que más van a utilizar, sobre todo por la parte de las lentes, las cámaras, la fotografía. Y la parte de electromagnetismo, pues el uso justamente y el comportamiento propiamente de la luz. Y en la parte de química veremos ya un poquito más como de la parte de los compuestos, ¿no? Y de cómo se comportan los compuestos, ya no solamente en la interacción, sino cómo se pueden interrelacionar con ellos, ¿no? Entonces, mañana veremos un poquito de ambas, ¿vale? Como lo que nos falta de ver por ambas. Muy bien. Pues, si ya no hay dudas, si ya no hay ningún comentario, pues Yo tengo un comentario nada más. Claro que sí, dime. Me quedé con la duda, porque según esto había, digo, perdón por salir un poco del tema, ¿no? Pero me quedé con la duda. Según esto era de las mejores aguas era pura. Entonces, a tu opinión, ¿cuál es la mejor agua para tomar? Ok. En mi opinión, las mejores aguas serían las que son directamente obtenidas de manantial. La Santa Clara, la Evian, no me acuerdo cuál es la de Peñafiel, creo que es la Scarch, la que utiliza Peñafiel, ¿vale? Que aunque es muy barata, es muy buena, ¿vale? ¿Por qué mencionan que el agua pura es buena? Bueno, porque México, por el consumo de sal que nosotros tenemos, México es uno de los países que tiene el primer lugar en hipertensión arterial, justamente por el abuso de cloro de sodio, que es la sal. Entonces, ¿por qué mencionan que la pura es muy buena? Porque tiene una baja cantidad de sodio. De hecho, pues así la venden, como un agua sin sodio, un agua baja en sodio, ¿vale? Entonces, sí es cierto que hay personas, ¿no? Sí, son personas que consumen una gran cantidad de sales o una gran cantidad de productos procesados, al menos 3 veces a la semana, maruchan o papas fritas o cualquiera de estos derivados, pues entonces sí tienen una gran cantidad de cloro de sodio en su cuerpo y podrían utilizar el agua pura sin ningún problema. Pero si son personas que regularmente toman agua, ¿vale?, que pues tratan de equilibrar su dieta, no recomendaría muchísimo la parte de la pura, porque justamente, como les digo, al tener una baja cantidad de sodio, el agua busca recuperar esa cantidad de sodio, ¿no? Entonces puede funcionar más bien como una arrastradora de sodio, ¿no? Que esa es la ventaja que tiene para las personas que sobreconsumen sodio, pero para quienes no, entonces no la recomendaría tanto, ¿no? Yo recomiendo, te digo, o sea, para realmente alguien que toma mucha agua, que continuamente está tomando agua, la Santa María, la Evian, la Scarch o a cualquier otra que venga directamente de manantial, ¿vale? Me parece que sí, ahora ya la obtienen de manantial, pero que fue como el issue que tuvo ahí Coca-Cola,
¿no? Pero todas esas serían las que yo recomendaría, las bajas en sodio no tanto, dependiendo también para quién, porque por ejemplo si nos vamos a las aguas Gerber, ¿vale? La Gerber también es baja en sodio, pero porque esa es justamente para niños, los niños tienen para bebés, ¿no? Entonces tienen una diferente necesidad de concentración de sodio, entonces para ellos está muy bien esa, ¿vale? Dime, Rodrigo. Gracias. Seguramente no voy a dormir con la respuesta, pero ¿ha hecho cultivo microbiano de agua de la llave o normal? ¿Y qué ha encontrado? Depende mucho del lugar. Yo lo hice obviamente en Seúl. Bueno. Ahí en la Facultad de Química usamos el agua del baño, usamos agua del laboratorio y utilizamos agua de los bebederos. No tomen agua de los bebederos de la Facultad de Química, por favor. ¿No? Sí hay mucha contaminación, principalmente contaminación por hongos. Esto es pues porque obviamente la limpieza que se tiene, los hongos crecen en donde se les antoja. Los hongos son una cosa que se llaman facultativos, es decir que ellos aparecen en donde a ellos se les antoje, ¿va? Entonces es muy fácil que crezcan, ¿va? Pero también es muy fácil quitarlos, ¿no? Incluso los hongos hasta con un poquito de limoncito, ¿no? Con modificar un poquito el pH se mueren, ¿va? Entonces esa también es una ventaja. Obviamente depende también qué tipo de hongos y qué tanto consumas, Evelyn. Si lo tomaste una vez no te pasa nada, ¿vale? Pero pues por ejemplo yo que me la pasé ahí 5 años, pues si está tomando a cada rato, pues no era como lo mejor, ¿va? De hecho, ¿no? Si quieren saber, por ejemplo, de aguas comunes, la que yo no recomendaría, porque según Profeco, y sí confío en Profeco porque sí tienen buenos laboratorios, tienen unos laboratorios muy padres, Profeco, la verdad. Una de las aguas que microbiológicamente tiene la menor calidad es el agua Bonafont, ¿vale? Entonces es una de las aguas que microbiológicamente tiene bajas cuestiones. ¿Qué pasa ahí? O sea, también hay algo muy importante, no se vayan a alarmar de, yo tomo Bonafont, ya voy a morir. No. Lo que ocurre es que también se hacen diferentes investigaciones, ¿vale? Se hacen cultivos, ¿vale? Pero también yo les comentaba que en muchos tratamientos de agua está la microfiltración. Hay algunos que también utilizan la radiación ultravioleta, ¿no? Que obviamente es más cara y obviamente elevaría el costo de las aguas, ¿no? Que se utilizan. Pero ¿qué ocurre? Que también hay muchas veces en donde influye el transporte y influye también los fabricantes de las botellas, no necesariamente es el agua, ¿vale? Y la otra, que también, y eso por eso los invito, les digo, en la página de Profeco hay muchas de estas investigaciones, ¿vale? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con Bonafont es que había muchos cuerpos viables de las bacterias, es decir, que no estaban totalmente muertos, o sea, no estaba contaminada, pero esos, en un cierto porcentaje, en un 40%, podrían volver a vivir porque solamente se encontraban un poco dañados. Esto es porque quizá hubo una microfiltración, pudo haber incluso una contaminación cruzada, por eso se utilizan varios lotes y todo esto, ¿vale? Por eso yo les decía que utilizaran como las de manantial, porque ¿qué pasa con las que son de manantial? Tienen una filtración natural, aparte del tratamiento que se les da en planta, tienen una filtración natural, porque regularmente se filtran con la tierra, ¿vale? Y la tierra lo que hace, pues, es que va a tomar también muchas de las cosas que se necesitan, entonces va a haber una menor cantidad, ¿vale? Y después se hace como un doble tratamiento, un tratamiento como natural y un tratamiento como artificial en la fábrica, ¿no? Entonces por eso pues regularmente son como las más aceptables, ¿vale? Pero pues también si alguien tiene la oportunidad de tener un purificador en casa, pues no está de más y a veces es muchísimo mejor, porque bueno, esos ya están muchísimo más cuidados, ¿no? Y sobre todo si tuviera alguien la oportunidad de tener un ozonificador, pues esos son los mejores, es el agua que está mejor tratada, porque el ozono sí no deja nada. Bueno, el ozono y el ultravioleta, pero tener de rayos ultravioleta sí es un poquito más caro y además más peligroso si no lo sabemos utilizar. Y en el caso del ozono, pues no, porque solamente viene la capsulita, literalmente es apretar botones y solito hace el trabajo el aparatito, ¿vale? Son unos aparatitos cuadrados que hacen un poquito de ruido, pero son bastante funcionales, ¿vale? Pero bueno, si hablamos de agua corriente, esa sería mi recomendación. Muy bien, chicos, pues bueno, los dejo descansar hoy de mí, nos vemos mañana otra vez, espero con muchas ganas y ya para la última parte de ambas materias, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos pronto.
Bye. Gracias, muchas Gracias. 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 Bye, bye. Gracias. Abrazos aquí. Igual, bye. Bye. Hola, Muchas gracias. ¿cómo están? Hola, Karin. No, Cari. Está bien padre la clase, ¿verdad? Pero justo